También. No. Tenemos algo al menos de qué presumir ya. Sí, se nota, dice Judas. ¿Qué tal? Judas dice, qué maleado. Qué maleado. Bueno, tema de hoy. Desastres naturales, chicos. Hoy nos toca ver uno de los temas de desastres naturales. Veamos qué es eso. A ver, son las bambas, ¿no? Usted votó, dice. Sí, sí, sí. Son las cancerígenas, o como se diga. No, chicos, yo también me he robado tizas ya de todos los lugares que veo tizas, ya me los robo ya. Sí, pero estas, estas sí son bonitas. Claro, estas sí son bonitas. Claro, sí, ya, si por acá veo las antialérgicas ya fueron, ya me las llevo. He coleccionado, he coleccionado. Azulitas, amarillitas. Claro, está como el profe de historia que veo también que se lleva sus tizas. Sí, sí, sí. Full of Faber-Castell, dice. Bueno, chicos, entonces, ahí está. Ahí es una comparación, dice. Pero sólida, pues, Oscar, sólida, sólida. Que no se mueva, que no se mueva. Oscar está así también, igualito. Claro, que no se mueva, pues, que no se mueva. No, yo siempre me lo levanto, yo siempre me lo levanto. Y tal. Bueno, entonces, chicos, sí, lo que pasa es que me dieron un polo muy grande, creo. Oye, ¿qué pasó? Ah, ya, ya, qué raro, dije, Oscar está cogiendo, dije yo. ¿Qué pasó? No, chico, no, este está ya S también, este también está ya S. Este también está ya S, también es. Solo que ahora, hasta cuando compro ropa, tengo que a veces coger talla S o X Junior, ¿no? Más pequeña que el S todavía. Sí, sí, sí. A mí me dieron el L, la primera vez que me dieron el L. Me dieron el L, imagina, fue un faldón, lo estamos usando en pijama. Se volvió blanco, pues por eso, me dieron otro. Este es otro, chicos, ya me dieron otro, ya me dieron otro ya. Sí, 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 por el otro se volvió blanco. Claro, listo. Chicos, comenzamos con el tema de hoy. Presentación del tema. Tema desastres naturales. Profe, ¿qué tan complicado es? Profe, ¿qué tan fácil es? Mira, es sencillo. El tema es súper, súper fácil, pero por ahí tiene sus puntos que suele ser un poco complicado. ¿Sí? Que suele ser un poco complicado. En conclusión, chicos, el tema de desastres naturales presta mucha atención y trata siempre de aprender lo máximo que puedas el día de hoy. Sé que por ahí lo puedes escuchar la clase grabada, pero sería cuestión de tratar de aprender lo máximo que se pueda, chicos. ¿Por qué? Porque no hay material de desastres naturales en el mundo preuniversitario todavía como tema completo. Si por ahí has revisado libros como Lumbreras, libros como, no sé, pues, ¿no? Walter Alba, quizás no habrás visto el tema de desastres naturales todavía. No hay, chicos. ¿Por qué? Porque los libros grandes, esas grandotas que tú adquieres, normalmente lo actualizan cada 10 años o cada 5 años, ¿no? Hasta que se bajen los ejemplares, porque cuando ejemplares sacan 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares, entonces hasta que se venda, tiene que sacar un nuevo tirón. En cambio, en Wikigeo es distinto, pues. Nuestro libro sí tiene un tema de historia natural, por si acaso. Pero aparte de eso, chicos, es un tema relativamente nuevo en el prospecto de San Marcos. Y se han preguntado. O sea, no es algo tan sencillo. En los últimos años hemos visto preguntas, tú no me dejarás mentir, preguntas como helada, preguntas como friaje, preguntas como huaicos, deportamientos, inundaciones, aluviones, que vino hace poco también. Entonces, inclusive, hemos visto temas dentro de desastres naturales de gestión de riesgo. Cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos, por ejemplo, de qué más hemos visto. Vulnerabilidad, de riesgo, ¿no? De lo que es el peligro, por ejemplo. También hemos visto esa cosita, entonces es algo que sí tienes que tener en tu arsenal. Por ahí, Alex, no te preocupes, síguenos en Facebook, ahí te vamos a dar toda la información. Listo. Entonces, ponemos como título Desastres naturales. Ahí está. Ponemos entonces, chicos, como título, vamos a ponerle como título Desastres naturales. Déjame por acá estirarlo un poquito. Ahí está. Desastres naturales. Entonces le vamos a poner así. El título de hoy, no te olvides entonces, son los desastres
naturales. Ahí está. Son los desastres naturales. Profe, ¿y qué es un desastre natural, profe? Yo sé que por ahí alguna vez has escuchado el término, ¿no? Es un desastre. No, no tanto así. Pero cuando hablamos de desastre, es algo más de lo que normalmente podría ocurrir. Imagínate un terremoto en este momento, ¿no? Profe, como el de la semana pasada, igualito. Entonces, cuando tú me hablas de un desastre natural, no solamente es un terremoto, no solamente es, ¿qué cosa? No solamente es el temblor, no solamente es la inundación, sino ¿qué cosa? Se refiere a las consecuencias que podría generar. No dicen por acá, es la manifestación de fenómenos naturales que generan pérdidas económicas o vidas humanas. Así es, muy bien, niña, ven, muy bien, estás copiando y pegando bien. Entonces, un desastre natural, un desastre natural, no te olvides entonces, le vas a decir, vamos a poner como dice tu compañera, ya que está bonito. ¿Está bonita, profe? Sí, está bonito. Te voy a poner ese concepto bonito. Ahí está. Pues yo saqué un blanco. Acá es el blanco, creo. ¿Es el blanco que saqué? No, ese blanco no. ¿Dónde está el blanquito que saqué? No, no saqué blanquito. Ya. Entonces, chicos, le vas a decir qué cosa. Entonces, le vas a decir simplemente que es la manifestación, te dice, ¿no? Ah, ya, mira, fácil. Entonces, le vas a decir, es la manifestación, es la manifestación de qué, profe? Ah, sencillo. Es la manifestación, entonces, es la manifestación de los fenómenos naturales. Ahí está, mira. De los fenómenos naturales, de los fenómenos naturales que pueden generar, ¿sí? Que pueden, no todos obviamente, que pueden generar, que pueden entonces, chicos, que pueden generar consecuencias, ¿no? Que puede generar entonces consecuencias que afecten al hombre. Que puede entonces, no te olvides, generar consecuencias, ahí está, consecuencias entonces que afecten al hombre. Ahí está, que afecten al hombre. Puede ser como cuáles, profe. Puede ser pérdidas económicas, como tal, chicos. Pueden ser entonces las famosas pérdidas económicas. Ahí está, pérdidas económicas o simplemente pérdidas humanas, ¿no? Profe, ¿cómo que simplemente? Bueno, chicos, parte de la vida, ¿cierto? Es el ciclo de la vida, niños. Entonces, en un momento vamos a desaparecer, en un momento vamos a morir. Pero la cuestión es tratar de tener una vida saludable mientras eso ocurre, ¿cierto? Ahí está. Bien googleado, dice, ya, muy bien, entonces ya sabes, ¿ah? Los desastres naturales se refiere a qué? Los desastres naturales, chicos, se refiere entonces a la manifestación de cómo los fenómenos naturales se pueden dar sobre la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de qué? Cuando hablamos de un terremoto, cuando hablamos de un tsunami, serán fenómenos naturales hasta ahí. Pero si estos afectan a la vida del hombre, ahí recién al fenómeno se le llama desastre. ¿Sí? No te olvides, entonces, no todo fenómeno es un desastre, solamente es cuando genera consecuencias. ¿Ya? Ahora, le vamos a poner por acá. Recuerda entonces que te mencionaba de que también encontramos tipos de desastres. Tipos de desastres también, profe, claro, hay tipos de desastres. Por ejemplo, hay un grupo de desastres que se llaman los desastres geográficos. Son los desastres de tipo de origen geográfico. Ahí está, mira. Son de origen externo. Ahí está. Son de origen externo, geográfico entonces. Es de origen externo, geográfico, geográfico. Ejemplo de esto pueden ser quiénes. Por ejemplo, pueden ser chicos pueden ser por ahí los deportamientos, ¿no? Pueden ser por ahí, mira, este tipo de fenómenos. Pueden ser los deportamientos. Pueden ser qué cosa. Pueden ser los huaicos, pueden ser los huaicos, pueden ser de repente por ahí, ¿qué más, profe? Los huaicos, los aludes, por ejemplo, los aludes, los huaicos, los aluviones,
Los derrumbes también. Los derrumbes. Ahí está, mira. Los derrumbes. Pero, así como hay unas externas, hay otros chicos también que son de origen, que es de origen distinto, o sea, es de origen interno. Los de origen interno tiene que ver con qué? Tiene que ver entonces con los factores geológicos. Tiene que entonces, chicos, que ver con los factores geológicos. En los factores geológicos encontramos a quiénes. Por ejemplo, lo que son los tsunamis. Los tsunamis, ahí está. Los terremotos, los terremotos, los maremotos, ahí está. También, ¿qué cosa? También podemos encontrar aquellos que son de origen atmosférico oceanográfico. Así se llama, mira. Origen atmosférico. Ahí está. Atmosférico oceanográfico. Oceanográfico. Profe, ¿y acá de quién hablamos? De los fenómenos más clásicos, ¿no? El fenómeno del Niño, por ejemplo. Hoy también vamos a hablar de esto. De lo que es el huracán, por ejemplo, los huracanes. De lo que es de repente, ¿qué más? Las sequías, la niña, las inundaciones, las lluvias intensas también. Las inundaciones que se podría generar. Ahí está. Pero también hay un fenómeno más que me gustaría que también la tengas presente, ¿sí? Que se llama, ¿qué cosa, profe? Que se llama un grupo más por acá. ¿Dónde está? Un grupo más. El último grupo tiene que ver con las biológicas, o sea, las de origen biológico. Y cuando hablamos de las biológicas, me refiero principalmente a qué? A las enfermedades, a las pandemias de repente por ahí, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo pues de la que estamos viviendo en la actualidad, cierto? Tu generación tendrá algo de qué contar a la siguiente, ¿no? Dirás, pues no, en mi tiempo vivimos una pandemia, ¿no? Esto no es nada, ¿no? Contarás algún día, cuando ocurra algo peor más adelante, ¿cierto? Claro, pues chico, nada está aislado, ¿sí? No son fenómenos aislados, obviamente que no. Ahí está. Listo, pensamos que nos volveríamos zombies, dice por ahí. Solo tú, creo, solo tú. ¿Qué es peor, profesor? ¿Un terremoto o los huracanes? Depende, pues, depende del lugar. O sea, en el caso del Perú, los terremotos, no es malo los terremotos. Los terremotos son buenos. ¿Por qué? Ayudan a poder estudiar la Tierra, ayudan a estudiar cómo es el comportamiento de las ondas sísmicas. El problema es que no estar preparado para los terremotos. Eso es el problema. El problema no son los terremotos. El problema es que no estamos preparados muchas veces para esos fenómenos que suelen ocurrir en cualquier momento. Si en este instante ocurriera un terremoto, por ejemplo, 10 grados, quizás con una duración de 1 minuto, obviamente los daños serían dables. Se podría recuperar la ciudad en un par de años. Sin embargo, si ocurriera un huracán, sería aún peor. ¿Por qué? Porque nuestras construcciones de ninguno de nosotros está, ¿qué cosa? Está basado para un huracán, ¿no? Tu calamina, ¿no? Si así nomás con viento suave, la calamina sale volando, imagínate con un huracán. Para la gente que no ha visto quizás un huracán nunca, los huracanes pueden levantar animales sin problema. Una vaca en un huracán puede levantar, puede sacarle de las raíces a los árboles, por ejemplo, pueden sacar un árbol desde sus raíces. Así es, tu Bobby que está en el techo fácilmente terminaría llegando al cielo, ¿no? Acompañaría a Laika por allá. Pero bueno, mis adobes salen volando, dice. Se pueden llevar, dice. Ahí está. No, bro. ¿De qué soy hablas, niño? ¿De qué soy hablas, no? Sí, ¿de qué soy hablas, niño? Ahí está. Listo. Primer grupo. Vamos con el primer grupo. Dice, los gatos en mi techo vuelan. Sí, los gatos en tu techo salen volando. Entonces, chicos, el primero que vamos a hablar, bueno, como ves ahí en la lista, son los geográficos. Entonces, vamos a aprender a diferenciar primero cuáles son los huaicos, los aluviones y los desbordamientos, todo ello. Yo voy a nombrar los fenómenos. Obviamente, como tú ya tienes la estructura, ya sabrás tal fenómeno en qué parte se encuentra o tal fenómeno de qué elemento estamos hablando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, chicos, para esto lo primero que tienes que saber, obviamente, es el nivel de nuestros mares. Comenzamos entonces con nuestra
¿Qué tal? Bueno, con nuestro mar, con nuestra costa. Imagínate más o menos así, mira. Ahora quiero que te lo imagines, pero tienes que imaginártela de costadito. Listo, profe, me la imagino de costadito. Ah, ya, mira, ahí está. Entonces ahí está el mar. Y ahora, chicos, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar... No, pues ahí... Ay, ya, mira, mira, ya. Imagínate el costadito. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está, pues, niños, de costadito. Así es de costadito. ¿Ya te lo imaginaste? Ya. Profesor, ¿es decir que mejor que suceda más sismo ya que se libera energía y no suceda terremoto? No, 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 jamás he dicho eso y es algo que nunca voy a defender. Recuerda de que pensar de que hayan sismos pequeños para que no haya un terremoto grande, eso es una falacia. Diferencia entre peligro y vulnerabilidad. Al último lo voy a explicar, no te preocupes. Eso, peligro, vulnerabilidad, riesgo, ¿no? Eso vamos a explicarlo al último, no te preocupes. Tú quédate conectado durante toda la transmisión. Como si estuviéramos ahí en un vivo, en un vivo. ¿No? Ahí está. Manito arriba, ¿no? Manito arriba. Listo. Ahí está, chicos. Entonces, vemos esta parte de acá de la costa. Vemos a tu costa. Ahí está, mira. Pum, 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 pum. Más o menos así. Más o menos así. Ahí está, chicos. Ahí está. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Ahí está. Tienes tus montañitas. Tienes tus montañitas. Tienes tus montañitas. Y tienes tus montañitas. Pero recuerda que a esto le falta algo. ¿Qué le falta, profe? Agua, profe. Claro, ahí está, mira. Ahí tienes el agua, ahí tienes el río, por acá tienes el agua, por acá tienes el río entonces, por acá tienes el río, por acá tienes el río, por acá tienes el río. Listo. Lo que hemos dibujado, si no tienes imaginación, a eso se llama cuenca. Se llama cuenca hidrográfica. No te olvides entonces, esto acá entonces chicos se llama una cuenca. Se llama una cuenca hidrográfica. Ahí está. Una cuenca hidrográfica. Listo. Una cuenca hidrográfica es ese espacio. Una cuenca hidrográfica, chicos, es esa área. Entonces, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir entonces primero que una cuenca hidrográfica es el área, ¿sí? Es el área que abarca un río. Es el área que abarca un río. Ahí está. Es el área entonces, chicos, es el área física, es el territorio. Es el área entonces que abarca todo el sistema fluvial. Todo el sistema todo el sistema fluvial. Cuando hablamos de fluvial, nunca está de más, ¿sí? Pero se sobreentiende que hablamos de todo lo que tenga que ver con el río, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el río, chicos. Ahí está. Profe, ¿y cómo es esto? Mira, recuerda algo importante. Recordemos entonces que el aire caliente se va a expandir, el aire caliente sube, el aire caliente se condensa, y cuando se condensa, ¿qué significa? Que se forman nubes. Y cuando se forman nubes, entonces estas nubes que tienen gotitas de agua terminarán cayendo. ¿Y qué van a generar? Lluvias, van a generar inundaciones. Entonces, a eso vamos. Cuando llega entonces el aire caliente, chicos, empieza a generar una gran concentración de nubes en las zonas laterales o en las zonas de las montañitas. ¿Y qué va a generar, profe? Va a generar lluvia, va a generar lluvia, va a generar lluvia y va a generar lluvia por toda esta zona en la cabecera de las cuencas, es decir, en la parte alta del río. Dice, ¿a eso le llaman agua de manantial? No, agua de manantial, ¿qué es? Agua de manantial se refiere a agua freática. Agua subterránea se llama eso. Ahí está. Ahora, chicos, no quiero que confundan dos cosas. Una cosa son los desbordes, que diga, una cosa son los deslizamientos y otra cosa es derrumbe. ¿Un derrumbe y un deslizamiento no es lo mismo, profe? No, no es lo mismo. Profe, ¿estás seguro? ¿Nota como ese ingeniero que decía, no se cayó, se desplomó o algo así? No, cuidado, hay diferencias en el mundo de la geografía. No me importa lo que te diga tu diccionario, ¿sí? Profe, mi diccionario de la RAE dice tal cosa. No, no nos importa, porque en el caso del examen de admisión en geografía, los que van a hacer el examen de admisión son geógrafos. Entonces, ellos van a preguntarte
como qué cosa es un aluvión, qué cosa es un alud. Yo ahorita te voy a enseñar eso, que es un desbordamiento, que es un deslizamiento y un derrumbe, que también son distintos, no es lo mismo. Por ahí, ¿cómo se llama? En nuestra página de Facebook, por ahí nos sigue una Miss por ahí, y ayer creo que publicaba sobre los meandros, no sé si lo viste, y la Miss decía que según la RAE significa eso, y tiene razón, según la RAE, meandro significa cada curva, pero de manera geográfica, nosotros los meandros es simplemente toda la sinuosidad del río. Recuerda que el enfoque siempre tiene que ir conforme a los que nos pide el examen de admisión San Marcos. ¿Sí? Entonces ya sabes por ahí. Siempre, siempre tener cuidado con esas palabritas. Dice, ¿de cuánto soborno, cuánto estamos hablando? Como para que nos pongan algo fácil. No, pues también, también. Dice, que compre su libro. Dice, no, 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 jamás, 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 jamás. Tú sabes que en mi clases son cero publicidad, chicos. ¿Qué pasa? Claro, claro, pero que tenga el libro de acá de casualidad, eso es otra cosa. No, hubiera bajado el libro, ¿no? Hubiera bajado el libro. Claro, pues chicos. Pero ya sabes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre derrumbe y deslizamiento? Por ejemplo, el terremoto que pasó la semana pasada, no sé si viste, por ejemplo, videos que grabaron con referente a lo que pasó en la Costa Verde. En la Costa Verde se cayó un montón de rocas, ¿cierto? Pero no solamente rocas, se cayó un montón de polvo. Polvo y rocas empezó a caer, pero de una manera desordenada, ¿sí? Entonces, eso se llama derrumbe. Un derrumbe es cuando las partículas de la roca, imagínate que esto, mi brazo, ¿sí? Así fuerte. Entonces, mi brazo sea la inclinación de la ladera. Pero ninguna ladera está hecha solamente de un macizo, ¿cierto? Si no, está hecho de qué? Está hecho de polvo, está hecho de arcilla, está hecho de rocas pequeñas, rocas grandes y rocas de todos los tamaños. Entonces, cuando hay terremoto, ¿qué pasa con esos pedazos de las rocas? Empiezan a caer de manera desordenada. Eso se llama derrumbe. Pero, ¿qué pasaría ahora si desde la misma ladera, de la misma montaña, se cae, pero mira, el material que se cae así, mira. O sea, ya no cae de manera desordenada, sino un filamento, un fragmento de la roca cae encima de todo ello. Eso ya no se llama derrumbe, se llama deslizamiento. El deslizamiento es una caída de tierra que puede ser de roca o puede ser también de lodo, claro, o puede ser de hielo también. Entonces, ese deslizamiento es una ruptura de la estructura misma de una montaña. En cambio, un derrumbe no es un deslizamiento. Ambas son caídas, es cierto, pero en el derrumbe los materiales que caen son de diferentes tamaños, no tienen una granulometría simétrica y lo más importante es que simplemente se deslizan, es decir, en el caso del derrumbe, simplemente caen sin tener un plano de desplazamiento. ¿Qué es un plano de desplazamiento? Un plano de desplazamiento es aquella fractura o falla que algunos suelos terminan ya predisponiéndose. Suena un poco complicado, es lo malo de ser de geografía, pero más o menos, chicos, la magia mía es tratar de explicarte esas cosas con palabras más fáciles. No entendí, dice. Imagínate así. Imagínate así, chicos. Esto es la ladera, pero es de la ladera, ¿cierto? Pero te imaginas que a la ladera le falta acá algo, ¿cierto? Le falta un pedazo de madera que no sé qué cosa hizo Oscar con la regla, pero ahí está. Imagínate que ese pedazo de la regla, yo la tengo de repente por acá y sea así, mira. Ahora está completa, ahora está sanita, ahora está bonita. Entonces, ¿qué es lo que hay? Mira, acá hay un plano de deslizamiento, un plano de emplazamiento. ¿Qué significa? Que como está rota, imagínate que esté completa, acá en esta línea de fractura hay una zona predispuesta a caerse algún día. ¿Te das cuenta? Porque hay una ruptura, sin embargo todavía no ha caído. Entonces, un terremoto muy fuerte o unas lluvias súper intensas pueden hacer que esa fractura termine cayéndose la roca que estaba ahí. ¿Pero por qué se cayó? ¿Se cayó porque simplemente hubo terremoto? No, sino que ese terreno ya estaba predispuesto a que se deslice en algún momento porque había plano de emplazamiento. Entonces, eso es un deslizamiento. Los deslizamientos son aquellas masas de roca o corteza que termina cayéndose, que termina deslizándose debido a que conciben ya a un plano
de emplazamiento o un plano de deslizamiento, como le puedes llamar. Los derrumbes no pasan así. Los derrumbes cuando caen van a caer de una manera, ¿qué cosa? De una manera desordenada de diferentes tamaños, porque es lo que está en la parte superficial, no en la estructura de la montaña como tal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Con fe, con fe. Entonces, ahora, imagínate que hay fuertes lluvias. Imagínate entonces, chicos, que hay fuertes lluvias. Entonces, las fuertes lluvias, ¿qué hacen? Las fuertes lluvias, lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Las fuertes lluvias, entonces, chicos, lo que va a hacer es entonces que se forme lodo. El lodo no guarda consistencia con la ladera de la montaña y termina cayendo todo eso. Eso se llama aluvión. No te olvides, un aluvión. Eso es un aluvión. Profe, ¿qué es un aluvión? Un aluvión es el deslizamiento. Ahí está, mira. Es el deslizamiento. Es el deslizamiento. ¿Es el deslizamiento de qué? De lodos. Ahí está. De lodo, rocas y masa de hielo. Ahí está. Y masa de hielo. Y masa de hielo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en las cabeceras? En las cabeceras. Ahí está, mira. ¿Qué ocurre, chicos? En la cabecera de cuencas. En la cabecera de cuencas, principalmente. También puede ser en la parte superior de la ladera de los ríos. ¿Sí? También puede ser en la parte superior de la ladera de los ríos. Nos dice, es el deslizamiento de las rocas y de masa y hielo que ocurren en las cabeceras de cuencas o simplemente también, chicos, pueden ser en el curso superior. Es decir, en partes muy inclinadas. En el curso superior. Ahí está. Pero ese aluvión no especifica si es rocas o es hielo o solamente es lodo. Entonces, pero, obviamente tu profe está acá para poder ayudarte. Entonces, si eso de ahí, si ese aluvión está hecho de solamente lodo, por ejemplo, material lodoso, entonces estamos hablando frente a un huaico. Entonces, un huaico es un aluvión. Un huaico es un aluvión, solo que ya no es un deslizamiento, es un derrumbe. Es un derrumbe. ¿Es un derrumbe de qué, profe? Ah, es un derrumbe principalmente de lodo. De lodo, ¿sí? De lodo o torrente. Torrente se refiere al agua turbia. Habrá visto que cuando a veces hay mucha lluvia, hay pequeña arcilla o lodo que termina cayéndose en forma de agua sucia. A eso se dice entonces agua turbia. Entonces, chicos, es un derrumbe de lodo o torrente que se produce ¿por qué? Por fuertes lluvias. Se produce entonces, chicos, por fuertes lluvias, por lluvias. Ahí está. ¿En dónde? Por lluvias en las microcuencas, en las microcuencas. Ahí está. En las microcuencas o algo llamado quebradas. Ahí está. O algo llamado quebradas. En el caso del aluvión, si es de hielo ese aluvión, ya no le llames aluvión. O sea, ¿es un aluvión? Sí, pero mejor llámale alud. Un alud es un deslizamiento, pero es un deslizamiento, por ejemplo, es un deslizamiento de masa de hielo, de masa de hielo, de masa de hielo estructural de una montaña, estructural de una montaña, de una montaña. ¿A diferencia de qué? A diferencia de una avalancha. Una avalancha es distinta, chicos. Una avalancha es distinta. Una avalancha no es un deslizamiento. Una avalancha es un derrumbe. Pero esta de acá es un derrumbe de masa, ¿qué cosa? De bloques de roca y hielo, de bloques rocosos y hielo superficial. Ahí está. A ver, mira, antes que te rayes, como te digo, esta la parece un poco complicada quizás. Dice Waiko lo mismo que Jogyas. Vamos a eso. Mira, primero, si tú buscas un diccionario geológico, me vas a qué cosa? Me vas a encontrar, chicos, de que no existe la palabra huaicos.
La palabra huaicos es una invención del quechua para poder designar a los aluviones. Profe, entonces, ¿los huaicos son aluviones? Sí, solo que en esa parte del mundo, los andinos nuestros, ¿sí? Nuestros andinos, a ese aluvión, no de rocas grandes, sino de lodo y agua torrentosa, agua turbia de aguas negras, nuestros andinos le llamaron a ello huaicos. Entonces, huaico justamente viene del quechua, que significa quebrada, y así se le llama a los aluviones de menor intensidad. El diccionario de Colegio Geógrafo del Perú nos menciona que los huaicos son aluviones más ligeros, son aluviones más chiquitos, son aluviones más pequeños, ¿sí? Entonces, un huaico ocurre en quebrada, un aluvión no, un aluvión ocurre en las cabeceras de cuencas, un aluvión ocurre en las partes altas de los ríos. Los huaicos son principalmente derrumbes de rocas desordenadas por fuertes lluvias. Los aluviones pueden ser desprendimientos, deslizamientos de roca, hielo y arena también por lluvias o fuertes terremotos. Entonces entenderás que hay una gran diferencia entre aluvión y huaico, aunque el huaico, según el INDECI, Instituto de Defensa Civil, nos dice que es una manifestación más ligera del aluvión. Entonces, profe, si en una clave ambas marco aluvión, y justamente a eso vamos. San Marcos en el año 2018, si no me equivoco, preguntó justamente lo siguiente. Decía así, en el curso superior y medio de las cuencas hidrográficas hay desprendimiento de rocas y cantos rodados o rocas angulares y subangulares, ¿no? Pero también ponían a los lodos. O sea, en conclusión decía, ¿no? En la parte superior y media de las cuencas hidrográficas vemos desprendimiento de rocas angulares y subangulares. A este fenómeno se denomina, ¡pum!, 2 puntos. Te pedía entonces que tú identificaras el problema. Sin embargo, en una clave había aluvión y en otra clave había huaico. La pregunta es, ¿cuál marcas de las dos? Así como el terremoto del 82, intensidad, y ahorita vamos a ver eso. Entonces sería, exacto, sería aluvión, porque hablamos de que ocurren en cuencas muy altas. No sería huaico, para que sea huaico tendría que ser cuencas pequeñas, microcuencas o quebradas. No debería ser rocas angulares ni subangulares, sino materiales detritos de diferentes tamaños sin ningún orden específico. Pero si tú en esos tiempos te fijabas solamente y considerabas al material de la presa San Marcos como una Biblia, ¿sí? Para ti no hubiera clave. ¿Por qué? Porque el material de la pre de ese año, ¿qué decía? Decía que el aluvión y los huaicos eran lo mismo. Tú leías el texto y decía, huaico o aluvión, decía ahí, ¿no? Entonces, el problema es que en el examen de admisión no hacen los de la PRE, pues. La PRE es una empresa particular que la universidad contrata para que haga un ciclo paralelo a lo que después ya tú conoces el examen de admisión, pero no es muchas veces los mismos profesores que van a hacer el examen de admisión. Ahí está un problema, ¿sí? Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Entonces, eso es un hueco. La pregunta hace rato. Profe, ¿los huaicos entonces son iguales que las yogyas? Mira, a nivel pre, sí. Los huaicos y yogyas son iguales. Yo he tenido la oportunidad de viajar un poquito y créeme que he conocido también profesores de geografía de otras provincias y ellos nos han explicado de que las yogyas es distinto a los huaicos. De que las yogyas se refiere principalmente a cuando hay mucho lodo, mucho barro. Pero cuando caen de rocas, cuando tienen rocas esas quebradas, ahí recién se le llaman huaicos a las yogyas. A nivel pre no hay diferencias, pero en la vida real, como te digo, los campesinos le llaman así. Entonces entenderás de que el quechua no está basado en ciencia, bueno, para decirlo, pero no para desmerecer la lectura, sino que normalmente es por tradiciones, ¿cierto? La población vio algo mágico, de repente como la palabra janca, ¿no? Vio blanco, blanco, montaña, hielo, le puso canca, le puso cancha, janca, llegan otras palabras. Entonces, de ahí derivan de las cosas que ellos observan. Entonces, obviamente hay una ciencia para las lenguas también, ¿no? Creo que es no sé, pues, ¿no? Pero entonces, algo así, chicos, la lingüística, ya, la lingüística. Profe, a mí me habían mencionado que los saludos eran lo mismo que avalancha, que como decir alud en nombre, claro, claro, ¿qué es lo que pasa? Y acá hay otro problema. Eso vino en el 2018-1, por ahí te debes acordar.
Pero en el 2018-2 o el 2019-1 hay una pregunta que también San Marcos mató gente. Y te digo, no solamente mató gente, también mató profes. ¿Por qué? Porque tú veías en una academia un resultado, veías en otra clave y veías a otra en otra clave. Entonces, la idea acá es un problema. Personalmente, chicos, yo también tuve un problema porque el tema de seres naturales no estaba en prospecto. Bueno, sí estaba en prospecto, pero la gente no lo estudiaba. Y como te digo, no hay tema en libro todavía sobre ese tema. Y por ahí si tienes algún libro azulito, rojito, lo que tengas, el color que tengas, me imagino que no estás siguiendo con teoría porque no hay ese tema como tal. Así es. Como usted no nos matará el examen, dice, con fe, Fidel, con fe, chicos. Recuerda que la mejor carta de representación que tenemos, la mejor carta de presentación que tenemos son ustedes, chicos. Parece eslogan, parece cherry, pero no es cherry, chicos. Sí, créeme que la mejor presentación que tenemos son ustedes, niños. Claro, es cierto. Sí, tu profe llegó a Bonex no porque yo presenté currículum, no, sino a mí me llamaron de Bonex por la recomendación que daban los alumnos. Entonces, ustedes son mi mejor carta de presentación, chicos. Claro, claro, chicos. Eso es cierto, eso es cierto, eso es bastante cierto. Sí, solo que al comienzo no tenía horario, ¿no? Y pues rechacé la academia un montón de veces, pero al final estoy por acá. Entonces, chicos, eso es normal. Se votaba, dice, no, es que a veces, chicos, en verdad mi horario es súper saturado, pues. Sí, chicos, sí, sí, sí. También tengo vida personal, también tengo vida emocional, por si acaso. Tú no, pues, ¿no? Tú no, tú estás fuerte de un examen de admisión, pues tu vida es distinta. Pero yo sí tengo vida, pues, chicos. Claro. Sí, 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 chicos. Entonces, ustedes son mi mejor presentación y estoy contento de trabajar con ustedes y de conocer mucha gente por acá que también nos sigue en redes. No es Cherry, ojo, no es Cherry, a veces nos siguen en redes y me suenan tus nombres y a veces pasa que yo los bromeo, pero sabes que siempre lo hago con cariño, siempre lo hago con amor. Claro, chicos, no vais a pensar que por ahí, no, ese profe se pasó de frío. No, siempre es broma, chicos, siempre es broma. No, ojo, no es Cherry, claro, pues Alison. Yo leo su frase y dice, ah, ya lees nuestras frases, ya sabes, ¿ah? Ya sabes, estudiar diario, tener estrategias para estudiar y obviamente no depender emocionalmente de nadie. Esa ha sido la frase del día de hoy, creo, si no me equivoco. Listo. Ah, ya ves, sí lo lees. Muy bien. Entonces, chicos, en el 2019 San Marcos preguntaba y decía así. Decía así, mira, más o menos así. Decía, de el deslizamiento de una cornisa, ¿sí? El deslizamiento de una cornisa hacia las partes llanas, ¿no? Dice, ¿no? El calentamiento global ha generado el derretimiento de glaciares, pero en la parte alta de las cornisas, a esos deslizamientos se denominan, y decía la pregunta de frente, ah, mira, acá lo sube, mira, ¿cómo se denomina el prendimiento violento de un frente glaciar? Ah, hay que hacer la pregunta, no comenten hasta ahí, para leerlo completo, ¿ya? ¿Cómo se denomina el desprendimiento violento del frente glaciar pendiente abajo de una gran masa de nieve, hielo acompañado de algunos casos de fragmentos rocosos de diversos tamaños, sedimento de diferentes granulometrías? Mira, ahí está. Entonces, ten cuidado con ellos, ¿cierto? Entonces, es la 6 ahora acá. Ahí está, mira. No, pero ahí está, esa es otra pregunta de seres naturales también. Eso también es otra pregunta. Como te digo, el tema de seres naturales se está viniendo bastante. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, no te preocupes. Por ahí, David, chévere por la pregunta. Y en la pregunta anterior, chicos, dice que es un violento de glaciar. Dice, ojo, dice glaciar. Así que no le puedes marcar huaico ni tampoco aluvión. Pero mira, mira cómo están las claves. Aluvión en una, huaico en otra. Y en el otro, mira, alud y avalancha. Entonces, ¿qué le marcas acá? Ahí le marcas salud, pues. La pregunta que yo te hice con referente a lo que es cornisa, porque eso también viene en San Marco con referente a las cornisas, es más o menos así. Mírate bien fácil. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de visitar glaciares, porque en la universidad hay un curso de glaciares, nos enseñaba una autoridad de la ANA. La ANA es la Autoridad Nacional del Agua. Y nos enseñó una cosita que era más o menos así. Nos decía, la gente confunde la montaña con los glaciares. Profe, ¿que no es lo mismo, profe? No. Una montaña es la estructura, es la roca. Pero cuando esta montaña supera al menos 5.000 metros de alto, se junta de nieve. Entonces, al hielo que se junta, imagínate, este es el hielo que se junta. Este es el hielo que está encima de la montaña, ¿cierto? Por eso la montaña le llaman nevado. Pero ¿qué es nevado de la montaña?
El nevado de la montaña es la nieve que no es perpetua. Significa que es esta. Esta parte del hielo siempre se va a estar derritiendo y va a estar apareciendo y desapareciendo. Eso se llama nevado. El nevado es la falda de la montaña. Pero cuando ese hielo tiene todavía montañas mucho más altas, es decir, que forman la estructura del mismo nevado, esto se llama glaciar. Glaciar es la parte superior, que entre comillas estará permanente. Y el nevado es la falda, es decir, la masa de hielo que está acá. Y esto me importa para que entiendas lo que te quiero explicar ahora. Dice, el alud es un deslizamiento de hielo. ¿Ves el cacho? Quiero que le veas el cacho, mira. Mira ese cacho. Ese cacho se llama cornisa. Cuando hay un fuerte terremoto, ¿qué va a pasar? Cuando hay un fuerte terremoto, bueno, no tan grande en realidad, ¿ah? Pero, pero más o menos, imagínate lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Hay un fuerte terremoto, como lo que ocurrió en los años 70, y la cornisa de la montaña se rompió. Y al romperse la cornisa, ¿qué pasó? Se cayó. Eso no es avalancha. Eso es alud. O aluvión, porque el alud es un tipo de aluvión. Entonces, esta es la cornisa. ¿La cornisa qué es? Es la punta del nevado, pero no del hielo que está acá. No del hielo que se puede derretir en cualquier momento, sino de la estructura del mismo nevado. Entonces, cuando hay un fuerte terremoto o cuando hay una solifluxión, es decir, cuando hay fuertes temperaturas y el hielo se derrite, entonces esto acá cae y se forma ¿qué cosa? Y se forma un alud. La avalancha no es esa. La avalancha es lo siguiente. Tenemos a la montaña, pero viene las nubes de precipitación sólida. Vienen las nubes de precipitación sólida. Y acá se está formando hielo fresco. Este hielo que está acá es un hielo fresco. Pero este hielo fresco todavía no sé qué cosa. Todavía no se ha compactado, pues. Todavía no se compacta con la superficie. O sea, es un hielo que ha caído, pero el hielo, al pasar las horas, se va derritiendo por el aumento de temperatura. Y se forma lodo encima. Y se forma lodo. Y este lodo permite entonces que todo este hielo fresco caiga en forma de derrumbe, no en deslizamiento. Esto se llama avalancha. La avalancha es cuando cae la masa de hielo fresca y el alud se forma por la ruptura de un nevado. Eso es la diferencia entre alud y avalancha. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A la hace rato? Alud, pues. Alud. ¿Se puede decir que el glaciar forma a partir de 5000? Sí. Los glaciares en promedio están a partir de los 5000. Dibújelo debajo de la avalancha, profe. Dibújele debajo de avalancha. Dice, ¿quieres que lo dibuje acá? No, no, es que las pizarras son chiquitas, pues hay que, ¿cómo se llama? Hay que tener espacio, pues tú dibújalo, pues, niño. Ahí está. Dice, ¿cómo se denomina? Ya, claro, la pregunta anterior, profe, ¿por qué en la pregunta que hizo mi compañero no sería aluvión? Dice. No, ¿por qué no sería aluvión? Porque dice que se denomina un viento frente glaciar, pues. Es un parte de viento glaciar. Entonces, ¿qué te he dicho? Bien es cierto que podría ser un aluvión, pero más específico, ¿qué cosa es? Un alud. Porque ya al hablar de un deslizamiento de hielo, siempre que hablen de un deslizamiento de hielo, por ejemplo, siempre que hablen de un deslizamiento de hielo, eso ya es un alud ya. Y si hablan solamente de lodo, entonces eso es un huaico, pero sigue siendo un alud. ¿Sí? Profe, ¿no sería avalancha, profe, si el hielo es de masa rocas? No, lo que pasa es que cuando cae este bloque rocoso no está cayendo hielo nada más. ¿Sí? No está cayendo hielo nomás. Imagínate que es un bloque. El bloque de hielo no cae por sí solo. Caen porque debajo de él hay pedacitos de rocas que la están empujando, como si fueran como si fueran esas llantitas que tenían como unas bolitas dentro que daban vuelta. No me acuerdo cómo se llamaban, pero igualito. O sea, ese hielo funciona como eso y va cayendo el hielo porque hay roquitas debajo de ella que la van empujando. Entonces, el alud es más fuerte que la avalancha, ¿sí? Sería avalancha si dijera nevado. Si dijera de repente masa de hielo superficial, si dijera de repente, no, un día Juancito está en una zona de mucha precipitación sólida, sin embargo, durante el día la masa de hielo se desprende por la solifluxión del hielo o por el aumento de temperatura. Ahí es avalancha. ¿Sí? Si mencionan que en una ciudad ambas son deslizamientos, lodo y masa de hielo, ¿qué marco?
Recuerda que la principal diferencia es que la luz es deslizamiento y que, el derrumbe se da por lo que es la avalancha como tal. No te preocupes, no te van a especificar algo tanto, pero todo sale a través del deslizamiento y el derrumbe. Pero, profe, la pre menciona alud y no avalancha, ¿será? Recuerda, la pre es otra cosa. Ustedes no son un siglo pre. Ustedes no son un siglo pre. Ustedes son un siglo general, pues, ¿no? Profesor, en las avalanchas la parte rocosa con el hielo fresco y cómo no se unieran y parte del hielo se cae, porque es superficial, o sea, es un hielo fresco, es un hielo que no se compacta. Para que se compacte el hielo en forma de cornisa o se compacte una zona permanente, ¿qué va a pasar? Ese hielo va a pasar mucho tiempo, porque la presión del mismo hielo que cae encima va presionando las de abajo y se van compactando. Bueno. En cambio, como el hielo recién está cayendo, entonces es un hielo que todavía no se compacta. Pero, profe, entonces, usted, entonces... Ah, ya, muy bien, muy bien. Listo. Profe, avalancha no es desprendimiento. Avalancha es un derrumbe, recuerda, ¿no? Es un derrumbe como tal. Ahí está, chicos. Entonces ya hemos hecho huaicos, inundaciones. Ah, pero mira, seguimos con el dibujito porque todavía podemos usar varias cosas. Entonces, chicos, cuando se producen los huaicos o cuando se produzcan los derrumbes, cuando se produzcan los huaicos o cuando se produzcan los derrumbes, ¿qué va a pasar? Todo eso cae por las quebradas, caen por las laderas, qué sé yo. Entonces todo eso cae, chicos. Profe, así como ella, ya mira, cae. ¿Y qué hace? Tu río aumenta el caudal, pero por rocas, por masa lodosa, que empiezan a caer al río. Eso se llama colmatación del cauce. A esto se llama colmatación. Cuando te hablan de colmatación se refiere a que se está llenando de muchas rocas. Cuando hay huaicos, tú habrás notado que cuando hay huaicos, te dicen, ¿no? Luis, no va a haber agua para tu distrito San Juan del Lurigancho por una semana quizás. ¿Por qué? Porque están limpiando el cauce del río. ¿Y por qué lo están limpiando? Porque ha habido colmatación. ¿Qué es colmatación? Es la saturación, es la cantidad excesiva de rocas que puedo encontrar yo en el río. Pero cuando hay una colmatación, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descolmatar el cauce, hay que descolmatar el río. Entonces, cuando hay todo esto, chicos, vamos a encontrar un desbordamiento. ¿Qué es un desbordamiento? Un desbordamiento es cuando se desborda el río, es decir, cuando se llena el caudal y empieza a desbordarse. Pero ese desbordamiento lo que va a generar en las zonas laterales al río será entonces una inundación. Entonces, este fenómeno, este problema ya se llama inundación. La inundación no solo se puede dar por fuertes lluvias, sino también se puede dar por el mar. Esto es una inundación ya. Entonces, yo recuerdo por allá en el 2017, cuando ocurrió el fenómeno del niño costero, la gente en Guaycoloro, tú de repente nos estás viendo en San Juan Lurigancho, hay una zona que se llama Guaycoloro, y había un puente por ahí, no sé si te acuerdas. El Canal 2, que en esos tiempos estaban haciendo, ¿cómo se llama? Una transmisión en vivo, ¿no? Yo recuerdo que la periodista decía, ¿no? Señores, pero ¿por qué están acá, no? Si ahorita se viene el Huayco se viene, el Huayco va a venir, entonces gente deben desplazarse a otros lugares, en una zona más segura. Es lo que decía entonces la periodista. Sin embargo, analicemos. Huaycoloro, ella es Lima, y Lima, ¿qué cosa es? Lima es un terreno plano, es un terreno llano. En un terreno plano no puede haber huaicos. Los huaicos no se dan en la costa. Para que se dé huaico y caiga la masa de lodo, tiene que haber ¿qué cosa? Pendiente. ¿Eso dónde se dio? Eso ya se dio en la sierra. Entonces, eso es incorrecto. Los huaicos no se van a dar acá. Lo que se va a dar acá es un desbordamiento, porque los huaicos ya ocurrieron en la parte alta. Entonces, esa es la forma correcta. No va a venir un huaico, va a venir un desbordamiento y futura inundación. Eso es otro problema. Ya, pero eso lo solemos confundir. Profe, en la plataforma dice que la luz es desprendimiento. Dice, no entendí, ¿cómo que plataforma? ¿Puede repetir qué era un desbordamiento, profesor? Ah, un desbordamiento era cuando el río llegó a su caudal máximo, es decir, a su cauce total, a su cauce total. Ah, en la plataforma de Bona, dice.
Ah, no sé, pues chicos, no sé, yo no conozco, creo que yo no lo he grabado. Profe, ¿qué era desbordamiento? Ah, ya te dije ya. Dice que lee el libro de Wikigeo, dices. Sí, chicos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Graben la plataforma, ¿no? Dice por ahí. Profe, ¿qué era colmatación? Colmatación significa que se colmata, o sea, que se llena, se satura. Así es. Ah, ya, en verdad, lo hace el otro profe, ¿no? Sí, la verdad no lo conozco todavía, no he tenido el gusto todavía de saludar al profe. Pero puede separarlo por peligros de origen, geodinámicos e hidrometeorológicos. Los geodinámicos, ¿quiénes serían? Estos dos, pues, estos dos de acá. Esto es geodinámico externo y esto sería geodinámico interno. Y estos serían los atmosféricos. Ahí está. No, lo que pasa es que yo no lo separo de manera geodinámica. ¿Por qué? Porque al menos el enfoque que estoy utilizando es el enfoque que hizo la ONU. Por si acaso, no es un invento de Wikigeo, no, no, no. Por si acaso, esto acá es el enfoque que hizo la ONU hace unos años. Entonces, según la ONU, existen 4 tipos de desastres naturales que pueden afectar al hombre. ¿Sí? Por eso. Claro, chicos. Pero no te enseño algo que simplemente yo lo vea más fácil, ¿no? Dice, ¿cómo afectan los huecos en la economía? Olvídate, pues. ¿Cómo afectan los huecos en la economía? Si caen huecos, ¿qué pasa? No hay agua para regar cultivo, se dañan las carreteras, escasez de producto, los precios aumentan, como el caso del limón exacto, se afecta el turismo, ¿qué más? Se pierden haciendas, infraestructura también, por ejemplo. Nadie se siente seguro de visitar Chosique en esos tiempos. El kilo llegaba a valer 40 soles el limón, ¿te acordarás? Ahí está. Sí, claro, chicos. Sí, se lleva tu vaca. No, es cierto. Es cierto. Eso se llevó a tu vaca, claro, ¿no? Si te acuerdas las noticias. Mi ceviche aumentó de precio. Dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre desbordamiento y colmatación? Ya que me confundí, se parecen mucho, dice. Ya, mira, desbordamiento, ¿qué cosa es? Desbordamiento, ya lo tengo, ya, mira. Imagínate agarra tu tina de agua, ¿sí? Profe, todavía no tenemos lavadora, pues, profe. Ya, agarra tu tina de agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llena tu tina de agua, ¿no? Ahora mete tu ropa. Si metes tu ropa y metes tu ropa, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás colmatando a la tina. En temas de río, las rocas cuando caen están colmatando al río, o sea, se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que llega una etapa de saturación. ¿Y qué va a pasar con el volumen del agua de tu tina? Empieza a llegar al tope, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? El río, en las aguas del caudal del río, han llegado al cauce, es decir, al punto exacto, y se empieza a desbordar el agua. Y después de desbordar, ¿qué va a pasar? Profe, se va a inundar. Eso es inundación, pues. Inundación. Se inunda las zonas laterales al río. ¿Pero por qué se inunda? Porque el terreno a ser plano, el agua ya no circula ya. Ya no hay escorrentía de agua. Entonces, como ya no hay escorrentía de agua, ¿qué va a pasar? Como ya no hay escorrentía de agua, entonces el agua se queda, se sepulta, se satura el agua en ese suelo. ¿Y qué genera? Mal drenaje de agua. ¿Qué significa mal drenaje? Acumulación de agua. El agua se mete por los poros de las rocas y terminan sacando la sal del interior de la tierra, o sea, del interior de la corteza, mejor dicho, de las rocas. ¿A eso cómo se llama? Proceso de salinización. Por eso habrás escuchado que los problemas de la agricultura en la costa son el mal drenaje y la salinización del suelo. Todo tiene explicación, chicos, todo tiene una relación. ¿Es cierto que las plantas invasoras pueden reducir la caída del huaico? Sí. Por eso que una forma para poder combatir esto es ¿qué cosa? Es la reforestación, es plantar. Si plantamos, entonces ¿qué significa? Que las aguas ya no van a caer con mucha fuerza. Entonces, ¿a eso cómo se llama? Y eso fue pregunta de San Marcos, viene en el último examen. A eso se llama manejo de cuenca. Eso vino en el último examen de misión San Marcos, acordarás. ¿Qué es el manejo de cuenca? El manejo de cuenca mira, consiste en el aprovechamiento. Consiste entonces, chicos, en el aprovechamiento. Consiste entonces, chicos, en el aprovechamiento de los recursos naturales, de los recursos naturales, de los recursos naturales e hidrológicos de la cuenca. E hidrológicos de la cuenca. De la cuenca. Así como una planificación territorial.
así como una planificación, así como una planificación territorial, a lo que nosotros llamamos ordenamiento territorial. Territorial. Y los geógrafos están teniendo mucho trabajo en esto, ¿eh? Últimamente las municipalidades tienen oficina de catastro, están teniendo mucha oportunidad en esto. Me han contado por ahí algunos colegas que ya están trabajando en esto, pues, ¿no? Entonces, sí. A veces me dicen, no, Daniel, ¿no? Para que dibujes, ¿no? Está loco, le digo. Como profe soy más tranquilo, ¿no? Gano más. Ahí está. Listo. Preferimos geomorfología peruana de las tres regiones en una misma clase. No quiero volar, dice. No recuerdo cómo lo hice. Me parece que lo vamos a hacer en 2 clases, me parece. Me parece que va a ser en 2 clases. Pero igual va a estar súper llena. Porque no recuerdo cómo es el temario, pero me parece que lo vamos a hacer en 2 clases. No lo vamos a hacer en 3, lo vamos a hacer en 2. Sí, vamos a hacer en 2, chicos. Listo. Que sean 3, dice. No te preocupes. Por acá va a haber un código YAPE. ¿Sí? Va a haber un código YAPE, chicos, ahí. Para tener una asesoría. No, geomorfología sí tenemos que tenerlo presente, chicos. Es un tema que sí viene bastante. Geomorfo viene en cualquier universidad. Así postules a Senati, viene. Claro, no desmereciendo, pero viene. No. Geomorfología viene bastante, chicos. Y sí tienes que saberlo, ¿ah? Claro. Ahí está. Cachimbo Senati dice. ¿La asociación ecológica es una consecuencia de los seres naturales? ¿La asociación ecológica? Sí. Claro, porque eso afecta, pues en realidad sí afecta. Listo. Vamos con las otras. Las internas son fáciles, por cierto. Ahí está. Profesor, ¿de qué servía la reforestación? Reforestación es plantar plantas. Y al plantar, las plantas sirven como barrera. ¿Para que no se produzca qué? Para que no se produzcan los huaicos. O los huaicos sean menos intensos. Ahí está. Entonces, ahora vamos con los externos. Los terremotos. Los terremotos es igual que los sismos, ¿sí? Terremotos, sismos, temblores. Ese día que ocurrió el temblor, pues hicimos un pequeño videito para Monex explicando por qué ocurrió el sismo. Y por ahí alguien me preguntaba, y si es real, profe, a partir de 7 grados ya es terremoto, ¿verdad? Entonces este 5.5 es temblor nomás, ¿verdad? No. Los terremotos y los temblores no hay diferencia, son lo mismo. Llámale terremoto, llámale temblor, ¿no? Dice, por el cambio de estación fue, ¿no? No, ese es peor todavía. ¿Cómo ver por el cambio de estación? No, el cambio de estación no tiene nada que ver, chicos, nada que ver, ¿no? Puede ser un TikTok ese de mentiras, ¿no? De mentiras. Pero por eso hay que tener creatividad, ¿no? Por eso hay que tener creatividad para grabar esas cosas. Fue alarma, dice por ahí. Ah, claro, fue una alarma, chicos. Sí, menos mal yo ya había acabado mi clase, ya. Justo me tocaba virtual también, pero ya había acabado ya. Sí. O sea que yo siempre salgo 3 minutos antes y ya había acabado, menos mal ya. Así que yo vi como todos los 4 pisos, la gente se alocaba un poquito. Sí, fue experiencia única, chicos. Fue especial, fue especial. Yo estaba viendo una clase grabada de usted, dice. Poquito, dice. Sí. Bueno, chicos, es normal, pues. Ah, y si no te avisó tu alerta, si nos sigues en redes, lo publiqué. Si no te avisó la alerta, es porque la alerta no está programada para eso. Primero, porque está inactiva ahorita no funciona. Pero la alerta sismate no tiene nada que ver con sismos. Sismate significa sistema de mensajería de alerta temprana y no tiene nada que ver con sismos. Y así funcionase, no te va a avisar terremotos porque no está en la programación. Solo hay 4 fenómenos en la programación. ¿Cuáles son? Desbordamientos, inundaciones, huaicos y tsunami. No hay terremotos. Profe, a mí me avisó 40 minutos después que esa alerta dice. Sí, ¿no? Llegó después de media hora, creo. No, después de 5 minutos, 6 minutos llegó, creo, la alerta del IGP. Sí, porque abajo, como estaban grabando el TikTok, recuerdo de que todo el mundo quería saber dónde fue, cuánto fue, para decirlo en la grabación. Y nada, 5 minutos esperando, nada. Último, recién lo subieron. Profe, ¿qué me pueden preguntar en el tema de seres naturales sobre terremotos? Me van a preguntar como en geodinámica, ¿por qué es hipocentro, qué es epicentro? ¿Cuáles son las escalas? No, eso no te pueden preguntar en terremotos. ¿Qué te pueden preguntar en el tema de seres naturales sobre los terremotos?
Lo clásico, lo que estoy seguro que tú saldrías airoso. ¿Qué cosa es? Lo clásico. ¿Cómo comportarte durante, después y antes del sismo? O sea, ¿no? Te pueden decir, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Preventivas, acuérdate, ¿no? Sencillo, preventiva, o sea, antes del terremoto, ¿no? De repente, ¿cuáles serían las acciones más seguras para poder generar qué cosa? El resguardamiento, ¿no? Para que se resguarden bien las personas. O de repente por ahí, ¿no? Después del sismo. O sea, así te preguntarían. ¿Y ya ha venido? Sí. La única que preguntó cosas así ha sido Callao. La Callao vino ya preguntas así. Preguntas fáciles, o sea, algo que el alumno puede deducir. La mochila de emergencia, tener siempre tu agua embotellada en la casa, tu DNI también, siempre, en la mochila de emergencia siempre también, por ahí siempre el DNI a la mano, chicos. Claro, siempre, 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 ¿no? Que a veces tú sabes que identificar cadáver se hace complicado, pero con DNI es más sencillo. ¿Qué más? Ah, ¿de colegio te han enseñado? Ah, mira, qué bacán. Sí. Ahora, si el terremoto ocurriera, ¿qué cosa? Si el terremoto ocurriera en el mar, ya no se llama terremoto, se llama entonces maremoto. Entonces, el terremoto en el mar se llama maremoto. El terremoto en el mar se llama maremoto. Pero, Profesor, sí, te escucho, te escucho. sí, una pregunta, pero sobre la alarma sísmica que era para tsunamis, huaicos e inundaciones, aparte de esa, ¿hay otra específicamente para los terremotos, o al menos para anunciar que viene uno antes de? No, 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 no hay. No existe. No existe tal suceso. Inclusive si el terremoto fuera, en el libro de Wikipedia está la fecha, dice. Por ejemplo, chicos, en el caso de, ¿cómo se llama? Si ocurriera un terremoto a la profundidad que ocurrió en el año 2007 con un buen sensor sísmico, por ahí lo publicaba un geólogo, un último sismo que ocurrió, lo estuve leyendo por ahí, nos decía que si ocurriese un terremoto como el de Pisco, ¿sí? Con sensores sísmicos de verdad, ¿qué pasaría? Nos avisarían 40 segundos antes. Y si fuera el sismo como el que pasó el día viernes, nos hubieran avisado en unos 20 segundos antes. No es mucho tiempo. Así tengamos sensores sísmicos como el que tiene México, como el que tiene Japón, que son países de primer mundo. En el caso de Japón, pues entenderá, chicos, qué cosa. Que los daños son, que el tiempo de Y a aviso. eso me refería, profe, al sensor. Disculpe si no pregunté bien. Me refería al sensor justamente de aviso para, en este caso, el Claro, terremoto. claro, o sea, en el Perú sí tenemos sensores, ¿ah? Tenemos más de 160 sensores. El problema es cuánto de esto funciona. No, el problema qué cosa es que no, ninguno de ellos tiene para alarma sísmica, o al menos no tenemos eso. Así es. Sensores de la cachina dicen, no, 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 para eso dice. No, no tenemos, pues, chicos, no tenemos alarma sísmica. Y si viéramos, como te digo, el tiempo de aviso serían 20, 40 segundos máximo. Si el gobierno ni siquiera arregla los sensores, dice, pero lo más importante es, claro, lo más importante es hablar sobre gestión de riesgo. Ahí está. Ahorita vamos a continuar. Si el maremoto tuviera dos características importantes, ¿cuáles son esas dos características? Que el sismo, la magnitud sea igual o mayor a 7 y la profundidad, chicos, sea mayor, sea menor, la profundidad sea menor o igual a 60 kilómetros. Entonces, chicos, cuando ocurriese eso de acá, ahí la probabilidad de un tsunami es lo más alto. Para que se dé un tsunami en el mar, ¿sí? Una forma de que ocurra tsunami es que el terremoto sea más de 7 y que esté a una profundidad no menor de 60 kilómetros. Una profundidad no menor de 60 kilómetros. Ojo, no es la única forma que haya tsunamis, ¿sabes? También pueden darse tsunamis por erupciones volcánicas, como la de Tonga, que ocurrió hace unos meses, o de repente por ahí por un derrumbe, deslizamiento desde los zócalos, por ejemplo. También sería otra forma. ¿Sí? Ahí está. Caída de meteoros. Ha visto muchas películas. Bueno, aunque, aunque solo pasan en películas, pues tú sabes que a veces la realidad supera la fantasía, ¿no? Bueno, ahí está. Otro, origen interno, geológico, ya. Vamos con los atmosféricos oceanográficos. Y con la primera que voy a comenzar sería entonces, chicos, con el fenómeno del niño. Ah, pero también están las heladas en el atmosférico, ¿ah? Pero vamos a comenzar con el niño primero.
Primero comenzamos con el niño. El niño, o también fenómeno del niño, no la corriente del niño, por si acaso, yo sé que tú sabes eso, pero nunca está de más. También por sus siglas en inglés llamado ENSO, o también puede ser OMEN, oscilación meridional del niño. Ahí está. Profe, ¿y qué es el ENSO? ¿Qué es el niño? Vamos a decirlo así. Es una anomalía, es una anomalía, es una anomalía atmosférica, oceanográfica. Es una anomalía atmosférica, oceanográfica, anomalía atmosférica oceanográfica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Ah, fácil. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre por la variación? ¿Qué ocurre entonces, chicos? Por la variación de las presiones atmosféricas. De las presiones, ahí está, mira. De las presiones atmosféricas. Atmosféricas. Ahí está. Profe, en verdad que... ¿qué? Ya, bueno, no sé. Ya, a ver, por acá. Imagínate por acá que tengas a Asia. Imagina, tienes por acá Asia. ¿Sí? Ahí está, mira. Tienes a tu Asia bien bonita por acá. Está tu Asia bien bonita. Pam, 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 pam. Y por acá me tienes Australia. Ahí está. Me tienes Australia bien bonita por acá. Y por acá me tienes América. Ahí está. Y por ahí me tienes América. Ahí está. Papá dice, profe, ¿verdad que dice que la NASA descubrió un meteorito con ADN y ARN proveniente de la Tierra? Que no, ni idea. Ni idea, chicos. Pero ¿cómo un meteorito proveniente de la Tierra? O sea, con características parecidas a la Tierra, ¿será? No de la Tierra, que es distinto. Aunque por ahí, aunque suene loco, hay una teoría, que seguro lo has escuchado, que se llama la teoría de la panspermia, ¿no? Que algún día la vida quizás no comenzó en la Tierra, sino comenzó en otro lugar del universo y se prolongó a través de los asteroides o a través de las caídas de meteoritos que conocemos. Pero es otra cosa. Ya, a ver, vamos por acá. Ahí está. Imagínate el mar. Obviamente estamos en dónde, profe. Obviamente estamos en Bonex, profe. No, estamos en el Océano Pacífico ahorita. Esto acá, chicos, es el Océano Pacífico. Ahí está, mira. Entonces esto acá es el Océano Pacífico. Ahí tú la tienes bien bonita. Ahí tú la dibujas. No, te exigimos más, dice. Claro, no, ahí está el eslogan, chicos, ahí está el eslogan. Hoy no tengo el eslogan. Este no tiene el eslogan. Hoy no tiene, ¿no? Está como poner un Wikigeo atrás, creo. Voy a poner mis Zeus atrás, creo. Mira. Está con... No tiene. Voy a poner mis Zeus atrás, chicos. Ahí está. Ahí está. Dice, siempre como dice, ya se está poniendo blanco el polo. Dice, no, todavía, recién es nuevo, recién la semana pasada me lo han dado. Claro, chicos. Entonces, chicos, esta es la línea ecuatorial. Dice, profe, si hubiese un tsunami en esa zona, ¿afectaría tanto a los países cálidos? Sí, afecta. Por eso cuando hay terremotos en Australia o en Oceanía, se dan alertas de tsunami en Lima, por ejemplo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque afecta a todo el Océano Pacífico. Es como agarrar una tina grandota, imagínate una tina grandota, agarramos una tina grandota que es el Océano Pacífico y tú la mueves hacia un lado. Si tú la sacudes hacia un lado, las olas llegarán hacia un lado de la tina y volverán hacia el otro lado también. Lo mismo pasa en el océano. Ahora, mira, acá hay calor, acá hay calor, acá hay calor, o sea, todo alrededor de la línea ecuatorial hay calor. Pero ahora no te olvides de unos vientos que vienen así. Estos vientos se llaman los vientos, ¿qué cosa? Vientos alisios. Y los vientos alisios lo que hacen es empujar el aire caliente hacia la otra parte del Pacífico. El calor normalmente está acá. El calor normalmente está acá. Como el calor está acá, normalmente hay mucha lluvia al sur de Asia y al norte de Australia. No en Australia, al norte de Australia. Entonces, toda esta zona lluvia, porque hay vientos alisios. Pero cuando ocurre el fenómeno del niño, que todavía no se tiene claro el origen, pero hay ciertas cosas que sí muestran que siempre, patrones climáticos que siempre se cumplen, que hacen que ahora los vientos alisios se debiliten de fuerza y ahora los vientos alisios
tendrán menos fuerza para soportar el aire caliente que viene del otro lado del Pacífico y se concentra para allá. Los vientos alisios siempre empujan el calor hacia acá, pero cuando se debilitan, ahora, entonces chicos, los vientos van a venir hacia acá, mira. Ahí está. Los vientos ahora se van a dirigir para esta zona, cosa que no ocurría. Entonces, ahora el aire caliente está viniendo, mira, hacia esta zona. Entonces, ahora el aire caliente viene para esta zona y termina generando, ¿qué cosa? Y termina generando nubes de lluvia. Estas nubes de lluvia antes estaban al otro lado, pero ya que se debilitó los vientos alisios, terminan llegando hacia la parte, principalmente de Sudamérica, y van a generar, chicos, fuertes, fuertes, fuertes lluvias. Fuertes, fuertes, fuertes lluvias. Entonces, cuando hay el Niño, en esta parte de América, o sea, en la parte de acá, generan inundaciones. Generan inundación. Y en esta parte de acá, normalmente se producen las sequías. Esto es normal. Esto ocurre cuando hay fenómeno del Niño. ¿Debido a qué? Debido, chicos, simplemente al debilitamiento de los vientos alisios. Debilitamiento, entonces, de los vientos, debilitamiento de los vientos alisios. De los vientos alisios. Ahí está, mira. Sencillito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre esto, chicos, ¿qué vamos a generar? El fenómeno del Niño no es malo. El fenómeno del Niño no es malo, chicos. Lo malo es no estar preparado para el fenómeno del Niño, porque eso siempre va a ocurrir. ¿Qué consecuencias trae el fenómeno del Niño? Bueno, las consecuencias usuales que puede generar, entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, puede generar ¿qué cosa? Uno, inundaciones en el norte, ¿cierto? Inundación, fuertes lluvias, desbordamientos, ahí está, pérdida de infraestructura, pérdida de viviendas, pérdida entonces de viviendas, ahí está, de viviendas, agricultura, transporte, carreteras, principalmente ¿dónde? En la costa norte. Pero no solamente eso, recuerda que también hay aumento de temperatura en el mar y en el ambiente, por eso que hay una migración también ¿de qué? Hay una migración de especies, una migración de peces también, que se van yendo, como la anchoveta, a zonas más frías, porque está aumentando la temperatura del mar. Dice, ¿cómo así el debilitamiento que hacen los vientos alisios? ¿Por qué se producirían las inundaciones? Lo que pasa es que ya te estás metiendo a otro campo. Tú memoriza nomás, se da por el debilitamiento de vientos alisios. Dice, ya a ver, mira, ya que tú eres un semestral y pues eres un semestral bonito, te voy a explicar un poquito más. Pero esto ya es otro nivel, chicos, ¿ya? Esto ya es otro nivel. Así que prepárate un poquito, ya que tú me preguntaste. Vamos a subirle un poquito más de nivel a la clase. Esto ya se escapa un poco del nivel pre. Mira, este es bien sencillo. Voy a tratar de explicarlo siempre con las palabras más sencillas que pueda, ¿ya? Mira, se están debilitando los vientos alisios. Imagínate que Oscar el día de hoy tiene que correr, ya que está comiendo ahí. Oscar, imagínate el día de hoy tiene que correr, ¿qué cosa? Tiene que correr, imagínate, 100 metros, Oscar. ¿Cuánto tiempo haría 100 metros? Más o menos. Calculando. Mira que es una cuadra, ¿eh? 10 segundos. Ah, son más que, ¿cómo se llama? 3 horas, dicen por acá. 2 días, dice. 2 días. 4 horas, dice. 10 segundos. 100 metros. Exacto, a eso quería llegar. Claro, lo que nos dice Oscar, dice, tú me dices 100 metros, luego al toque, me dice, en 4 segundos, dice Oscar. Pero si me mandas más distancia, no podría ser al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los vientos alisios. O sea, profe, ¿es igual que Oscar? Claro, pues. Oscar Ball dice. Mira, normalmente, tú sabes que acá tienes tú a la línea ecuatorial y acá tienes al trópico, ¿cierto? Este es el trópico de Capricornio y esto sería la zona tropical, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ocurre el fenómeno del Niño? El fenómeno ocurre raras veces, no se sabe específicamente cuándo, pero sí se sabe de que por el calentamiento global ahora está ocurriendo más veces
continuos y más fuertes que antes. Pero cuando hay verano, siempre va a ocurrir esto, siempre verano en el hemisferio sur. Entonces, esta es la zona más caliente del mundo, ¿cierto? Ahora, si estamos en verano en el sur, o sea, en un verano austral, el sur va a recibir más calor de lo que normalmente ya recibía. Entonces, ¿qué va a pasar con la zona tropical? La zona tropical termina expandiéndose, ¿cierto? Al haber si esta es la zona tropical normal, al haber un verano y ahora que se acentúa algunos veranos por el calentamiento global, ¿qué pasa? El espacio tropical se hace más grande. Los vientos alisios es como Oscar, que ya no tiene que recorrer un espacio pequeño, sino ahora tiene que recorrer ¿qué cosa? Un espacio más amplio. Y al recorrer mayor espacio a un espacio más alto, más amplio, ¿qué va a ocurrir? Se va a debilitar, porque no va a poder recorrer el territorio cuando era más reducido. Acá es más intenso, fuerza suficiente para empujar la humedad para allá. Pero como se expandió la zona intertropical, esa es la causa justamente, como se expandió la zona intertropical, los vientos alisios han caído de fuerza y ahora no tienen la fuerza para poder soportar las nubes de nube y ahora las nubes de nube de lluvias están por allá, cuando deberían estar para allá normalmente. Ahora están para allá y genera lluvias por toda esta zona de acá. Eso se llama entonces debilitamiento de vientos alisios. Pero como se debilitaron los vientos alisios, recuerda que los vientos alisios es el requisito fundamental para que haya fenómeno de afloramiento. Entonces, el fenómeno de afloramiento normalmente, ¿qué cosa hace? Enfriamiento del mar. Pero como se han debilitado los vientos alisios, entonces se produjo un flujo de aire caliente hacia América, a eso se llama fenómeno del Niño, pero al mismo tiempo también se debilitó ¿quién? También se debilitó, entonces, el fenómeno de afloramiento. Entonces, mira, ahí están los dos fenómenos ahí, juntos, para nada aislados. ¿Sí? Entonces ya sabes. Claro, pues chicos. Estoy volando, dice. Por eso te dije, que eso sea un poco complicado, pero ya te expliqué, pues ya repites el video. Entonces, ¿qué más? También, chicos, eso también genera sequías. Profe, ¿el niño puede generar sequías? ¿Estás seguro de lo que está diciendo, profe? Claro, sequías, pero ¿dónde? En la sierra, en la zona andina. Sequías en la zona andina del sur, en la zona andina sur. Ahí generan sequías. Ahí está. Eso explicaría muchas cosas. Dice, claro, inclusive la puedes, ¿no? Inclusive, mira, ya, mira, imagínate así. Yo te dije qué cosa. El niño es de aguas cálidas, ¿cierto? Es de aguas cálidas. Y llega y se forma, ¿por qué? Por el aumento de velocidad de los vientos alisios, ¿cierto? ¿Y qué genera? Ah, profe, genera entonces inundaciones. Genera entonces inundaciones. Genera inundación. ¿Pero cuándo se produce? En verano austral, o sea, verano sur. Ahora, la niña, mira. La niña no es nada caliente, ¿eh? Déjame decirte. La niña es fría. Sí, sí, sí. Entonces, ella no se produce, disculpa, no se produce por un debilitamiento de vientos alisios, sino se produce por una intensificación de vientos alisios. ¿Y la niña qué genera? La niña qué genera? Sequías. La niña es todo lo contrario. La niña se produce porque hay una intensificación de vientos alisios y eso hace que acá tengamos sequías. Eso hace que las temperaturas acá sean más bajas. ¿Y las inundaciones se den dónde? Allá. Por ejemplo, eso se produce, la niña principalmente se produce en épocas invernales. Normalmente, no es que sea únicamente en invernales, pero normalmente ocurre en invernales. Entonces, cuando estamos en invierno, los del norte están en el sur. Los del norte están en el sur. Entonces, cuando viene el viento alisio y ahora están botando más aire caliente para allá, si ellos están en verano, los veranos allá en Asia se llaman monzones de verano. Y los monzones de verano, ¿qué generan? Lluvias, inundaciones. Ahora, con un fenómeno de la niña, entonces, ¿qué significa? Que allá los monzones serán todavía más intensos. Recuerda que cuando hay verano en el norte, acá hay monzones. Pero ahora la niña tiene esta dirección. Cuando hay monzones, entonces, cuando hay que diga fenómeno de la niña, los monzones se vuelven más intensos para Japón, para el sur de Asia, Sri Lanka, Turquía y muchos países más. O sea, todo lo contrario al niño. Todo lo contrario al niño. Exacto. Todo lo contrario al niño. Ahí está. Listo. ¿Y esto qué genera? Esto puede generar entonces, chicos, grandes etapas de lluvias, bueno, y grandes etapas de sequías en algunas zonas también.
Ahí está. Profe, ¿y cuando el niño es catástrofe? Cuando afecta al hombre, pues. ¿Por qué puede afectar también a través de los huaicos? En el 2017, como mencionábamos, ¿no? La pérdida de cosechas, qué sé yo. Eso también afecta. Entonces ahí se vuelve catástrofe. Villalta al contrario, dice, o sea, profe, en nuestro lado produce inundaciones y sequías, claro. Y, o sea, mira el niño que está generando para nosotros, el niño, inundaciones. Mira qué está generando ya, sequías. Cuando se dé la niña, ¿qué va a generar? Mayor sequías acá y mayor inundación allá. Es decir, lo contrario. Todo lo contrario. Ahí está. Ahora, diferencias entre dos fenómenos. La helada, que ya lo hicimos también cuando hicimos, recuerda, ¿cómo se llama? Climatología peruana. Acuérdate cuando lo hicimos hace un mes, creo que fue. 3 semanas, creo, no recuerdo. Pero ahora vamos a hablar de dos términos. Helada y friaje. Dos cositas más. Listo, dice, pase su yape, dice. La diferencia es que existen preparados para eso, dice. La diferencia es que allá sí están preparados para ello. No tanto en realidad, la gente igual muere, pero muere menos cantidad, eso es cierto. Ahí está. Dice Wiki, no, no es un baby, no es un vivo, dice. Pero ese tema está en su canal, dice por ahí, Piero. Sí, está en el canal, pero solo está la mitad, creo. Solamente está la mitad, no está completa. Sí, me olvido subir. Había una parte ahí que lo descargué hace unos años y está, que no lo hemos subido. Ahora, la helada primero ocurre en zona andina, no te olvides. Esto ocurre en zona andina. Ahí está. Y esto ocurre en la selva, en la zona amazónica. Pero, profe, no creo que en toda la zona, en toda la zona amazónica. Así es, principalmente en selva baja, principalmente en Madre de Dios. Profe, entonces el friaje, la helada no ocurre en todo lugar, sí. Ocurre más o menos a 3.200 metros sobre el nivel del mar como mínimo. A partir de 3.000 para más. ¿Sí? Principal característica. La otra parte es para el VIP. Ahora, ¿qué más? Acá, chicos, primero entonces acá entenderás que esto se produce en zona andina, pero principalmente en épocas invernales. O sea que hay una etapa ¿no? fría invernales. En cambio acá no hay fecha específica. Puede ocurrir más o menos de marzo hacia el mes de octubre. Normalmente yo lo pongo así porque así lo mencionan algunas páginas, aunque el INDECI actualizó esta información y San Marcos usó esa información como proposición. ¿Qué le puso San Marcos? Le puso un mes acá y un mes más. O sea, le puso de abril a octubre. No, igual está dentro del rango. Marzo, octubre, abril a septiembre, me parece que utilizó San Marcos en su proposición. Fue en el penúltimo proceso de admisión. Ahí lo vas a poder encontrar también. ¿Sí? Otro. ¿Qué más? Las heladas muy fácilmente llegan a 0 grados sin problema, inclusive bajan de 0. Llegan a 0 grados Celsius sin problema. Y esto, chicos, oscila más o menos oscila entre los 13 a los 17 grados Celsius. Algunos mencionan hasta 20. Está dentro del rango. Oscila entonces temperaturas más bajas, pero no tan bajas como tal. Inclusive, a veces hay noches donde se llega en la sierra hasta 20 grados bajo cero sin problema. ¿Sí? Entonces, esto se produce ¿por qué? Se produce entonces por la dispersión de luz. Esto se produce principalmente por la dispersión de la luz, causado ¿por qué? Causado entonces, chicos, por la falta de humedad o por la falta de nubes. La falta de nubes. Ahí está. En cambio, esto se da por el ingreso, uy, profe, esto se da entonces, chicos, por el ingreso ¿de qué? Por el ingreso de los vientos del anticiclón. Del anticiclón. Del anticiclón, pero no solamente, también puede ser por los vientos polares. ¿Por el viento polar de dónde? De la Antártida. ¿Y qué anticiclón? Del Atlántico Sur. Ahí está. Entonces, chicos, todos estos fenómenos son los más importantes, lo que te recomiendo aprenderte. Pero todos tenemos que estar preparados y eso se llama gestión de riesgo. Profe, ¿qué es el gestión de riesgo? El gestión de riesgo es tu nivel de preparación. Vamos a decir así. La gestión de riesgo, no te vayas a olvidar entonces, es el nivel de ¿qué? Es la respuesta, mejor dicho. Vamos a ponerlo así. Es la respuesta, es la respuesta frente al fenómeno, frente al fenómeno natural. Ahí está.
Es decir, que esto se mide a través de ¿qué? A través de tu preparación, por ejemplo, a través de tu preparación, ahí está, a través de tu preparación, ¿y qué más? Y obviamente, chicos, mitigación. Es decir, ¿cómo te has preparado? ¿Y qué has hecho? Mitigación significa para que haya menor daño. Todo ese planeamiento es gestión de riesgo. Eso venía en el último examen. Dice, profe, ¿no debería ser primero los factores de un desastre? Los factores de un desastre. A ver, define, ¿qué son factores de un desastre? Profe, diferencia entre riesgo. Sí, eso vamos a hacer, no te preocupes, eso vamos a hacer. Por ejemplo, tú ahorita, ¿sí? Estás postulando, obviamente, pero tú has preparado ahorita tu gestión de riesgo. Profe, ¿cómo así, profe? Claro, tú has hecho frente al problema natural. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa, chicos, lo que pasa, niños, es que primero tienes que saber qué es un desastre. Pues no puedo comenzar con gestión de riesgo si tú no sabes qué cosas son los desastres. Yo no te puedo hablar de huaicos, yo no te puedo hablar de avalancha, no te puedo hablar de heladas si no conoces qué es una helada, si no conoces qué es un huaico, qué es un aluvión o qué es el fenómeno del niño. Obviamente en gestión de riesgo voy a usar ejemplos y si no conoces los fenómenos anteriores, entonces de nada sirve comenzar por esa parte. Ese es el problema. Ahora, en gestión de riesgo, chicos, por ejemplo, puede ocurrir el problema. Claro, pero eso de helada blanca y negra ya te enseñé cuando hicimos climas. Ojo, esta última parte solamente es un resumen de lo que hemos hecho en climas. En climas ya hicimos heladas y friaje. Sí hicimos climas, ¿no? ¿O no? ¿No lo hemos hecho? Ah, ya no hemos hecho. Ya no te preocupes. Por ahí debe estar en uno de los temas, los temarios debe estar por ahí entonces. Claro, claro, no te preocupes. Ya vendrá ya, pues. Pero no, dice, pero sin un vivo, dice. Terrible, dice. Ya no te preocupes, con fe, Estefanía. Semestral intensivo, profe. Claro, claro. Claro, o si no, de repente por ahí, claro, en la plataforma que tú dices debe haber entonces el tema de climas del Perú. Debe haber plataforma, ¿no? El clima del Perú. Así que, míralo ahí, pues, míralo ahí. Ahora, gestión de riesgo. ¿Tú cómo has planeado tu ingreso? Profe, lo he planeado con 8 horas de estudio diarios. Lo he planeado con no distraerme durante las clases, por si acaso apunta eso. Sino qué cosa, invirtiendo, claro que sí, invirtiendo, profe, en buenos libros. ¿Qué más? De repente por ahí, ¿qué más? Descansando bien, teniendo buenos hábitos para dormir, porque el descanso es importante. No es estar echado en una cama 6 horas, sino es tener sueño de calidad, no de cantidad. No es estar, a veces hay gente que se echa a dormir, duerme 8 horas y se despierta cansado. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienes buena calidad de sueño, pues. Hasta para dormir hay que saber dormir, niños. Sí, 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 sí. Hay que tener una buena recuperación y hay que tener mucho tiempo de sueño profundo y no de un sueño superficial. Claro. ¿Y cómo puedo dormir bien? Dice, no te preocupes, para eso entonces haremos un segundo video. Y para poder dormir bien sirvo, dice. No, eso es en serio, chicos. Eso dormir bien, sí. Por ejemplo, la gente que hace ejercicio, la gente que, creo que por ahí hay un audio, Oscar. Para el micro, Yair, dice por ahí. Ahí está. Ya, chévere, chévere, chicos. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? O sea, como te digo, el tema de dormir también es algo importante. O sea, la gente que hacemos ejercicio, por ejemplo, un poquito, también otro pilar para ganar masa muscular es ¿qué cosa? Es el descanso del sueño profundo. Por eso que también tenemos que, ¿cómo se llama? También tenemos que investigar cómo dormir bien. Y eso es lo que también sirve. Nada sirve hacer ejercicio, comer bien, si no sirves para dormir. Ese es un problema. Ciclo de cómo dormir. Sí, 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 no te preocupes, ahí te voy a dar mis tips. Uno de ellos es no tener una alza alta de insulina en las noches. En conclusión, no comer demasiados carbohidratos, pues. A veces pasa que comes demasiados carbohidratos de noche y es por eso que no puedes dormir. Esa es una razón, por ejemplo. Es una de las tantas que existe, por si acaso. ¿Sí? Entonces ya sabes. Claro, no tragues en la noche, pues. Come, pero no tragues, pues. El riesgo es lo que tú puedes perder. Profe, ¿y qué puedo perder, profe? Ya perdí todo con ella. No, el riesgo se refiere a lo que puedes perder. Tu examen de admisión, recuerda, el no ingreso. Pero para eso está el peligro. ¿El peligro quién es, profe? El peligro es el examen. Tú no sabes cómo va a venir el examen. Ese es el peligro.
pero tú te estás preparando para cualquier peligro, profe. Ah, eso se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad eres tú, vulnerabilidad. Entonces no te vayas a olvidar. El riesgo, chicos, ojo, es la posible pérdida. Es la posible pérdida o daños, ojo, que pudiera ocurrir, no que va a ocurrir, no que puede, ¿no? Que daños que pudiera ocurrir. Si no estás preparado, entonces te va a afectar, que pudiera ocurrir. Es algo que podemos calcular. Si tú postularas en este momento, hay un alto porcentaje de que no vayas a ingresar. Si fuera en este instante, si fuera en este momento del examen, porque todavía falta 2 meses para esa preparación, pues todavía tienes opción de disminuir tu vulnerabilidad. Para que no importa cómo, ni cuándo sea el peligro, entonces afrontes bien ese examen. ¿Entiendes? La vulnerabilidad eres tú. La vulnerabilidad es el grado de exposición. La vulnerabilidad, chicos, es el grado de resistencia. Ahí está. Es el grado de resistencia o de exposición. Ahí está. Es el grado de resistencia o de exposición. Ahí está. Frente al peligro. Frente al peligro. Ahí está. La pregunta es, ¿estás invirtiendo? ¿Costo-beneficio? Esto ya viene en Amargos, ¿ah? Costo-beneficio. ¿Estás invirtiendo en tu preparación? Claro, profe. En mis seminarios, mi repaso, en mi libro Wikigeo. O sea, ¿estás invirtiendo? Porque tú sabes que mientras más costo tú le metas, mayor beneficio va a haber. Siempre. Ese, Oscar. O sea, mientras más costo, más inversión, pues, chicos. ¿Cierto? Claro, profe, mientras más invierta, más ganancia voy a tener. Claro, pues. Entonces, mientras más costo, mayor inversión. No, cuidado, cuidado. Entonces, a mayor costo, mayor beneficio, pues, chicos. Mientras más inviertas, más beneficio vas a tener. Eso es normal, eso es así. Entonces, a mayor costo, mayor beneficio. Entonces, pero invierte en ti, a eso me refiero. Invierte en ti. Tú eres tu mejor inversión, pues eso es otra cosa, es distinta. Después te van a decir qué cosa. ¿Acaso yo te pedí que lo hagas? ¿No? Ahí está. Ya se suicidó Oscar, chicos, ya se suicidó Oscar, ya. No se burlen de mí, dice. Dice, papá, en Wikigeo no invierto, dice. ¿Qué pasó? Ahí está. No, pero es importante, chicos. El tema de la inversión genera costo-beneficio. ¿Por qué? Porque eso genera, ¿qué cosa? Eso genera también el nivel de educación. Tu nivel de educación también me importa. Tu nivel de educación, porque gracias a tu nivel de educación tú sabes cómo afrontar el problema, por tu experiencia, ¿cierto? Tú ya sabes qué errores no cometer frente al problema. Quizás tú ya postulaste ya y ya sabes qué cometer y qué cosas no cometer, qué errores no cometer. Como qué cosa, dormir mal, descansar cualquier cosa, hacer cualquier cosita fuera, ¿no? Profe, no estamos yendo al cine, ¿no? Estamos más preocupados por esto que por tu ingreso, niños. Es tu ingreso, niños. Recuerda. Pero no solo el nivel de educación, también qué cosa. Tu nivel, qué cosa. Tu nivel de recuperación. La cuestión es superar etapas, niños. Claro, profe. Claro. Acuérdate, si estás por acá es por algo. Entonces, el problema es, ¿ya superaste esa caída emocional que tuviste en marzo? ¿No? Es importante. O sea, si hay esa superación, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces, chicos, de que podemos tener la capacidad de poder desenvolvernos y poder, obviamente, crecer, que es lo que tú quieres. Ahí está. Lo superé en un día, dicen. Ya lo superé, dicen. Ah, la profe. Agarró carne, dice. El peligro es la amenaza. El peligro es la amenaza. Es algo que está fuera de tu control. Tú no la manejas. Mira, igual que ella, mira, fuera de tu control, tú no manejas su comportamiento, tú no sabes cómo será ella, tú no sabes si será fácil, tú no sabes si será difícil. El examen de admisión es así. El examen de admisión puede venir temas de que conozcas o puede haber temas de que no conozcas, es decir, tema de que de repente el profe nunca lo habló. Puede pasar. Entonces, obviamente eso jamás va a pasar conmigo, pero chicos, en conclusión, el peligro es algo que tú no manejas, algo externo. Lo que tú sí puedes manejar es la vulnerabilidad para que algún día tengas un buen resultado y haya menor riesgo. Es decir, la posibilidad de un ingreso sea más alta. Por eso tenemos que estudiar todo. Claro, pues. Por eso recomiendo el libro de Wikigeo. Claro. De hecho, chicos, a morir, a morir. Claro. Llega en 24 horas.
Listo, chicos, vamos con las claves entonces. Oh, mira, anuncio dice. Ah, Yamile, ahí está, Yamile, ahí está, muy bien, Yamile. Profesor, ¿qué son los sistemas de riego por aspersión? Ah, es cuando a veces has estado en el parque. Ahorita cuando está en el parque de repente y ¿cómo se llama? Esos cañitos que van dando vuelta. Esos cañitos que van dando vuelta, has visto de que estás con la tóxica ahí de repente paradito, ¿no? Sentadito y justo ese cañito empezó a mojarlos, ya, eso ahí se llama aspersión. No tiene nada que ver con un sistema de desastre, cosas así. Solo lo puse ahí para jugar un rato. Señala el factor que hace referencia al grado de debilidad de la población, o sea, vulnerabilidad, pues, ¿cierto? Uno, besito. Una interrupción grave en funcionamiento de una comunidad que causa grandes pérdidas a nivel humano, material. Entonces, chicos, eso sería entonces, ¿qué cosa? Sería entonces el interrupción grave, dice, interrupción grave que causa grandes pérdidas a nivel. Es un desastre natural, pues. En la 2 es desastre natural. Porque dice, es una interrupción grave. Para que sea riesgo, es lo que puede ocurrir, es lo que puede pasar. Las inundaciones son de origen meteorológicos, ¿no? Y acontecen con mayor frecuencia en los meses de verano, debido a la excesiva lluvia de la región amazónica. Este desastre está asociado con la deforestación. Muy bien, 3 avión. 4. En la Sierra Perón las corrientes de lodo consiste en flujo de agua turbia. Ah, agua turbia, lodo. Muy bien, huaicos, 4 avión. 5. La ocurrencia de huaicos e inundaciones en el país trae como consecuencia la destrucción de infraestructura. Muy bien, 5 casita, excelente. En la 6, si consideramos todas aquellas probabilidades que existen en la ocurrencia de un fenómeno regular o alta intensidad, nos estaremos refiriendo directamente a qué? Aquellas probabilidades que existen en la ocurrencia de un fenómeno regular. ¿Sería entonces qué cosa? Consideramos probabilidades que existe de la ocurrencia de un fenómeno regular, dice, ojo, de alta intensidad. No, no habla de los daños, niño, no habla de los daños, habla de la amenaza, habla del peligro. No habla de los daños, habla del fenómeno directamente. 6, besito. Un evento sísmico se ha registrado 200 kilómetros en la costa del Callao, profundidad 35 kilómetros, se ha producido por allá. ¿Eso qué sería? No podría ser desastre porque no habla de daños, habla del terremoto en sí, pero no habla de daños, habla de características nada más. Entonces sería 7, avión. Muy bien, muy bien, muy bien por ahí. En la 8, los pobladores del distrito de San Martín viven en la ribera de los ríos, el río Rímac, durante la estación del verano, ellos viven en zozobra, o sea, viven con miedo, ¿sí? Entonces, como viven con miedo, eso sería entonces vulnerabilidad porque están exponiendo. ¿Por qué en la 6 sería amenaza? En la 6 sería amenaza, ¿por qué? Dice, consideramos todas aquellas probabilidades que existen en la ocurrencia de un fenómeno regular. Estamos hablando de la producción del fenómeno, o sea, del peligro. Estamos hablando del terremoto, estamos hablando del huaico. Para que sea riesgo, tendríamos que hablar de los futuros desastres que podrían ocurrir, como en la ribera del río Rímac, en San Martín. La gente vive en zozobra, vive con miedo. ¿Por qué? Porque sus casas se pueden caer. Ahí hablamos del daño. El peligro es igual que la amenaza. Por eso puedo usarlo como sinónimo. En la 9, cada cierto tiempo nuestro planeta en constante movimiento habla de fenómeno del niño. Esto fue pregunta de San Marcos. ¿Ah? El fenómeno del niño se transforma en catástrofe cuando se convierte en catástrofe. ¿Solo afecta áreas despobladas? No. Una zona despoblada no hay pérdida económica. Entonces no afecta al hombre. ¿Destruye la flora y fauna silvestre? No. ¿Por qué? Porque si es silvestre, no es agricultura. Entonces no afecta la actividad económica. Sí mueren animales, pero no por eso se va a llamar desastre. Dice, arrasa con zonas seriasas. No, zonas sin capacidad tampoco. La D, muy bien. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta súbitamente en las cuencas geográficas altas y medias de la fuerte pendiente? Flujo de lodo, remoción de partículas sólidas y arrastre de materiales. Esa vino en San Marcos, lo vimos hace ratito, y era aluvión. Dentro del glosario terminológico, el INDECI tiene la siguiente referencia. Desprendimiento violento de un frente glaciar. ¿No? Entonces hablamos de, ¿qué cosa? De los aluviones, ¿no? De la luz, ¿no? Alud. Avioncito, disculpa. Las heladas, ¿se producen cuando la temperatura ambiental desciende por debajo de los 0 grados? Sí, desciende por debajo de los 0 grados las heladas. ¿Son generados por invasión de masa de origen tropical con influencia de vientos alisios? No, no tiene nada que ver. Ocasionalmente se dan por exceso de enfriamiento del suelo durante los suelos secos, ¿sí? Entonces sería dedito. Muy bien, muy bien, muy bien. En la 13, en nuestro país se puede observar y escuchar durante los meses de verano que incrementan las precipitaciones. Entonces, los mayores perjuicios, ¿quiénes serían? La agricultura, muy bien. 13 casitas, excelente, 13 casas, muy bien, 13 casas.
La interrupción grave en funcionamiento de una comunidad que causa grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficiente para la comunidad afectada, no puede salir adelante por sus propios medios. Ah, ya, entonces, inducida por el hombre, puede ser natural o inducida por el hombre. ¿Sería entonces qué cosa? Sería entonces, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la del desastre? El desastre. Interrupción, me dice, mira, interrupción grave funcionamiento de una comunidad que causa grandes pérdidas. ¿Qué genera grandes pérdidas? A nivel humano. Estamos hablando del peligro, pues, chicos. No, ¿por qué no riesgo? ¿Por qué no riesgo, niños? Porque dice interrupción grave en el funcionamiento. Ojo, el riesgo es el pronóstico que se puede dar. El riesgo, chicos, es el pronóstico, es la posibilidad de que se vaya a dar algo a futuro, exacto. Siempre que hablen así, siempre que hablen, ¿no? A zozobra, como decían. La gente vive con miedo. ¿El daño se dio? No. Pero hay una posibilidad de que el daño se vaya a dar. Cuando digan eso, eso es riesgo. ¿Sí? Sin que meterlo en contexto. Interrupción grave del funcionamiento de comunidad que causa grandes pérdidas a nivel humano. ¿Quién causa las grandes pérdidas humanas? Un desastre natural. En ningún momento está habiendo una evaluación de daños. En ningún momento está hablando de un pronóstico de daños. Por eso no puede ser riesgo. El desastre, claro, pero ¿cómo se llama eso? Bueno, la definición anterior al desastre. Claro, pero recuerda, es la interrupción grave, ¿no? Es la interrupción grave que se da. Es el peligro. El terremoto genera una interrupción grave. Un tsunami también. El desastre, ¿qué sería? La cuantificación de esos daños. Los daños cuantiosos, eso sería desastre. Los desbordes laterales de los ríos, inundaciones. 16. El río Piura fue afectado por la crecida del río Piura debido a intensas precipitaciones en el fenómeno Niño. Entonces, ¿por qué se dio esto? Ah, ¿cómo puedes tú ejecutar una obra que debilite o disminuya esa fuerza? Ah, ¿por qué? ¿O cómo? Con la construcción de diques. ¿Qué son diques? Son muros de cemento que se colocan en las partes de la ribera de los ríos para así, ¿qué cosa? Para así entonces disminuir el desbordamiento de las aguas del río. Entonces, por eso va la B en la 16. En la 17, el programa presupuestal 2017 del Ministerio dice construcción de muro de contención. Sí. Instalación de sistemas de aspersión, no tiene nada que ver en la falsa. ¿Verdadero o falsa? Creo que ya salió, 17 casa. En la 18, con referente a gestión de riesgo, es un proceso planificado, participativo, integral, reducido por condiciones de riesgo, y eso obviamente es correcto. ¿Es un espacio donde las instituciones están vinculadas a la atención de emergencia? ¿Es un espacio? No. ¿Es una institución? No. Gestión de riesgo no es una institución, la institución se llama SINDECI, que es el Sistema de Defensa Civil, lo que está ahí dentro del INDECI, que es Instituto de Defensa Civil. En la 19, ¿cuál comprende el Defensa Civil? Prevención de daños, sí. Rehabilitación básica de zonas afectadas, sí. Adopción de medidas permanentes de atención y prevención de desastres, sí, también, todas. Identifica la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre los desastres naturales. ¿Pueden ocasionar daños a infraestructura, así como también pérdidas humanas? Sí. Los factores que inciden en su ocurrencia son la prevención, preparación y respuesta. Los factores que inciden en su ocurrencia, o sea, si yo me preparo, si yo preveo, ¿va a ocurrir el terremoto? No, es para los daños. ¿Ocurren en forma intempestiva? Dice, ¿y solo causan pánico? No, no solo causan pánico, generan destrucción también. Pueden ser de origen meteorológico, así como una dinámica interna en la Tierra, verdadero. Entonces, chicos, estas han sido las 20 respuestas correctas. Son las 20 buenas que has debido de tener para esta práctica, chicos. Con fe, con fe. Ahí está. Listo, niños. Listo, listo. Ahí van ahorita soltando el quiz, chicos. Muchos daños, entonces. Ya, ahí está la clave. Chévere por compartir las claves. Ya, muy bien. Ya, entonces, no, sí, los daños siempre y cuando sean cuantiosos se pueden determinar de esa manera. O sea, si es que los daños se vayan a dar, dice profe, diferencia entre gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Ah, pues recuerda que nos dice profe, diferencia entre, ya, no te preocupes. Cuando nosotros hablamos de las etapas, ¿cómo podemos afrontar un problema? O sea, siempre el problema, como tú sabes, podemos afrontarlas antes del problema, durante el problema y post el problema. Entonces, dependiendo de esas características, nos vamos a dar cuenta de qué medidas podemos utilizar de manera adecuada, ¿no? Lo que te dije hace rato. El link, dicen por ahí, el link. Ya, listo, ahorita lo suben, chicos, ahorita lo suben, no se preocupen. Ya, listo, Oscar.
que define la preparación, pues chicos, ahí está en pizarra, ese grado de resistencia o de exposición. De la próxima voy a poner el grado de preparación también, ¿ya? Esa es la vulnerabilidad, pues no hay otra. Es considerado como el fenómeno cíclico que repercute en la costa norte. Si es en el norte, ¿cómo va a ser helada? Oye, salvaje, ¿cómo va a ser helada? ¿Cómo va a ser friaje? ¿Cómo va a ser friaje si eso es selva? Enso, pues. El Enso es el otro nombre del niño, te dije, solo que está en inglés. Es considerado como dice, es aquel que está conformado por la naturaleza o por el hombre para transformar el mundo. ¿Cómo vas a marcar gestión de riesgo? Dice. ¿Cómo vamos a marcar gestión de riesgo? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Riesgo, dice, él es el que está conformado, dice, por la naturaleza o por el hombre, pues es el peligro. El peligro lo puede ser el hombre o puede ser la naturaleza. Ahí está, nada más. Perdón, profe, dice por ahí. Listo, chicos, entonces, acá nos vamos a... Ah, hay uno más. Ahí me estaba yendo ya. Fenómeno ambiental que repercute en la disminución de la temperatura en la zona oriental. Si es en la selva, ¿cómo va a ser nevada? ¿Cómo va a ser nevada? Oye, ¿cómo va a ser granizo? ¿Cómo va a ser helada? Te dije, te dije. Ahí está, friaje. Listo, chicos. Cuídense, niños. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Profe, cuando dice probabilidad de riesgo es que haya una posibilidad de daños, con las palabras así, textuales. Ya, listo, niños, nos vemos.